La bóveda del fin del mundo. Así se llama un lugar situado a más de 150 metros de profundidad en el interior de una montaña de una isla remota entre Noruega y el Polo Norte. Esta bóveda representa la mayor colección de biodiversidad de cultivos del planeta. Dicen que es algo así como una copia de seguridad de semillas que servirá para proteger a la humanidad del hambre que provocan los desastres naturales, las guerras y el cambio climático. Un banco de semillas capaz de resistir el paso del tiempo, los huracanes y las bombas nucleares. Resulta paradójico construir algo para asegurar la preservación de la vida de los seres humanos sobre un planeta que nosotros mismos nos estamos encargando de destruir, ¿no? José Joaquín, Cesarito para los amigos, muy buenas. Hola. Bueno, hemos venido a Dieta Ecológica, primero para conocer lo que tenéis aquí montado y segundo también por recomendación de nuestro amigo Edu de Más que Tapas, que sabemos que compra aquí, es cliente vuestro y luego nos ha prometido que nos hará una receta también con productos ecológicos que él está empezando a utilizarlo en su cocina. Dieta Ecológica nace de un proyecto en el que estaba mucho tiempo en mi cabeza, muchos años. Yo estudié perito agrícola, me especialicé en experto universitario en agricultura ecológica y era una creencia que yo tenía de producir en ecológico tanto la fruta como la verdura. Empezamos con la naranja de los Alcores es la mejor naranja del mundo y nuestros clientes la valoran y están deseando ya empezar la campaña este año. Entonces la metíamos en la cooperativa, se vendía por camiones a clientes grandes, entonces siempre los precios estaban por abajo de los costes de producción. Iniciamos este camino, una empresa familiar, yo, mi padre, mi madre, mi mujer, mis hermanas. Pues comenzamos, mi hermana tenía una empresa de paquetería y dijimos, si tenemos la naranja, que es el gran producto, y tenemos la forma de enviarlo, vamos a buscar a los clientes. Entonces comenzamos, hicimos nuestra página web, también a través de un primo, un familiar, nos la creó. Entonces los mismos clientes nos fueron demandando más productos. ¿Tenéis algo de hortalizas? Fuimos poquito a poco y ampliando. Fuisteis funcionando según la demanda, sí, o sea, empezasteis por naranjos y ahora tenéis empezamos lo que por naranja aquí. Y por una cajita de naranja. Y después cada vez la aceptación de los clientes fue lo que nos hizo crecer a más. Me gustaría que me explicaras también, para que lo podamos entender todo, las diferencias fundamentales que hay entre la agricultura ecológica y la agricultura convencional, la que se suele consumir en las grandes superficies. Pues la verdad que la diferencia es totalmente distinta. Un producto ecológico es un producto criado de forma natural totalmente, todo con productos orgánicos, productos naturales, sin utilizar la química, sin buscar tanta visualización, que el producto sea muy bonito, que el producto, buscamos más el sabor del producto y la calidad organoléptica de sabor y la calidad en cuanto a salud. Un producto sin residuos, sin química, sin pesticidas. ¿Qué se utiliza aquí? Porque por supuesto en el mundo de la agricultura todo el mundo le tema a las plagas, vosotros tenéis que tomar alguna medida. Nosotros tenemos que tomar medidas, si tú ves por aquí tenemos muchos policultivos, muchos cultivos distintos, a las plagas las engañamos por el olor y por el color. La plaga no llega y dices tú una berenjena, ve el color y ve un cultivo que le gusta, entonces ¿qué? Pues le jugamos los distintos colores, los distintos olores, ahí tienes el apio que es un color muy fuerte, un poquito de uno, un poquito de otro, tenemos berenjena aquí, tenemos berenjena allí, entonces jugamos ahí. Y eso hace una confusión de las plagas. Una vez que tú equilibras el pesticida, cuando lo echa el fitosanitario, lo primero que mata es los insectos autóctonos, los beneficiosos. Aquí queremos muchos insectos que compitan por espacio, que compitan por alimento. Cuando tú tratas de un químico, vienen preparados para que destruyan el bueno y el malo quede un poquito para que haga su efecto y se vuelva a reproducir. Entonces después se reproduce y está solo. Entonces se reproduce, se multiplica la reproducción. No combate esa plaga, la mariquita que se come, la crisopa que come pulgones, bacterias que inhiben a otras plagas. Entonces lo que queremos aquí es una diversidad de plantas, una diversidad de fauna, de insectos. O sea que también los insectos son beneficiosos para el cultivo. Sí. Tanto mala hierba, no hay mala hierba, hay plantas adventicias que salen donde nos quiere, pero aquí la verdolaga se consume, la ortiga se consume, la marva se consume. Eso cuando tú ves la agricultura convencional dices, es una mala hierba, eso está quitando producción. No, aquí convivimos con todo, hay que quitarle para que la que nosotros queremos produzca, pero que las lindes y demás que esté también y que sirva de alimento y de refugio a otras plagas. ¿El mundo de la agricultura en general está apostando por este tipo de cultivo ecológico o no? Por el tema de la rentabilidad también me imagino que hay muchas personas que no apuestan por ello. Hombre, en cuanto a rentabilidad,
Ahora mismo el mercado está tendiendo a ecológico, la gente cada vez mira más por su salud, es más consciente, antes se ignoraba mucho. Me refiero al cliente en este Al caso. cliente, el cliente es el que demanda, entonces si demanda hay precio y la rentabilidad depende del cliente, la ley de la oferta y la demanda. Lo que hemos dicho, Europa lleva ya 20 años apostando por la agricultura ecológica, pasa por Cataluña, después la ves por Madrid y por último llega a Andalucía, que encima somos los productores. Entonces esa conciencia es la que hay que generar y la que mueve el producto. Y eso en base a la rentabilidad, pues también ya. Antes habíamos 4 gatos, ahora ya se ven las grandes superficies apostando por el ecológico. ¿Por qué? Porque el consumidor ya quiere un producto de más calidad y más salud. ¿Sabes? El mundo de la bioquímica y la biotecnología a veces se pone en vuestra contra, en contra de los agricultores ecológicos. De hecho, hay un montón de artículos publicados, tanto en internet como en otros medios especializados, que directamente dicen los especialistas que esto es una moda, que esto es una tendencia, que además se sube el precio de los productos y que al final es una bomba que va a explotar porque no tiene sostenibilidad ninguna. Y sobre todo advierten de que no es seguro, de que no hay un registro de lo que se está cultivando ni de cómo se está cultivando, sino que simplemente se especifica que se utilicen productos naturales. Y eso es lo único que se le pide a la agricultura ecológica desde las instituciones, desde la Unión Europea. Tenemos varias auditorías anuales, entonces tú tienes que registrar cada producto que eches, eso de que utiliza, que están permitidos nada más productos naturales. Entonces, el negocio de ellos ¿qué es? Luchar contra eso, porque si no dejan de vender los pesticidas. Si tú creas tu propio entorno, tu propio ecosistema, evitas tratar, no gastas, no le estás dando dinero a ellos. Eso son las farmacéuticas las que hacen los fitosanitarios, son las mismas marcas, cambian de nombre, pero la empresa es la misma. Entonces es un negocio que la agricultura hay muchos millones de hectáreas en el mundo, entonces si le compras los productos a ellos, pues es un negocio para ellos que son números. No miran por la salud, no miran por lo demás. Yo si hago mi agricultura ecológica y mi entorno y mi propio ecosistema, pues no dependo de ellos, estoy generando mi propio ecosistema. ¿Vosotros os sentís boicoteados a veces por ejemplo, la farmacéutica y este tipo de empresas? Boicoteado en absoluto. El análisis que hacen aquí en vuestra huerta, José Joaquín, para que haya certeza de que estos cultivos son ecológicos, ¿cuáles son? La certificadora viene todos los años, hace varias muestras, varios productos, hace la tierra, analiza también las hojas, ¿sabes? Entonces hace un análisis multiresiduo. Más de 200 productos en lo que analiza y ve que está libre. Aparte, los mismos clientes suelen hacer también sus analíticas, todo el que esté con certificación le hacen la analítica y puede ser también de tu producto. Entonces, que no quiera, el que se pase sale. ¿Qué pasa? Que ya hay grandes empresas que se están apostando por esto, por la demanda, y tienen sus laboratorios y pueden que echen algo. Entonces también está basado en la confianza con el agricultor. Nosotros, nuestros clientes, visitan la huerta, lo ven y una vez que tú ves una finca así, el que entienda un poquito sabe que aquí se hace agricultura ecológica, ven la hierba salir, la hierba chascar, ven mucho cultivo en lo alto de otros. Ahora, si tienes nada más un cultivo, tú lo ves totalmente limpio y demás, la misma certificadora se va a dar cuenta de que hay algo que escama, ¿no? Algo falla. Un producto ecológico es más caro que el convencional, tiene mucho más mano de obra. Otra ventaja de la agricultura ecológica, no habría paro si todo fuera agricultura ecológica. La mano de obra que necesita, que es la que encarece el producto, pues se la comería toda, trabajando la gente en el campo, quitando hierbas, recolectando, sembrando de la forma que se hacen. Entonces, el producto es caro. Nosotros acortamos el canal de comercialización, no hay intermediario, vamos directo. Muchas veces somos mucho más baratos que el convencional en la gran superficie. No fluctuamos los precios, no ponemos un calabacín a 1 euro o a 20 céntimos una vez y ahora a los 6 meses vale 4 o 5 euros el kilo. No, nosotros establecemos unos precios con unos máximos y unos mínimos, dependiendo de la época. En todas las épocas no producen todas las plantas iguales. Entonces, y vamos directo al consumidor, eliminamos los intermediarios. España ha duplicado el consumo de alimentos ecológicos y los negocios ya no pueden hacer oídos sordos. Cada vez hay más bares y restaurantes eco y de kilómetro cero.
Pues mira, vengo de la huerta ecológica de Cesarito, que yo sé que además tú compras allí de vez en cuando, Sí. y te he traído algunas cositas para que hagamos aquí una receta. ¿Te parece? ¿No? Venga, pues tú eliges, porque tú eres el experto. Vamos a coger la col, calabacín verde, la batata, un par de pimientos rojos, un par de pimientos verdes Vale, y vamos a coger también una cebolla. perfecto. Vamos a quitar la caja de aquí. Bueno, con todo esto, y veo que tiene salmón, Sí, un pescadito con porque- bastante verdura que le sí, vamos a poner. porque ya que vamos a utilizar verduras ecológicas, no vamos a utilizar una táctica, una técnica de cocina que yo creo que es la que más respeta los sabores y las texturas de tanto de las verduras como otro ingrediente que se le ponga, que es el papillot, que es una técnica en la cual hacemos como un paquete con un papel de aluminio. Metemos todas nuestras verduras en crudo, con el pescado en crudo, luego lo metemos en el horno. Y entonces cuando eso lo abrimos, pues eso se ha cocido en los jugos de la verdura, del pescado. Entonces ha hecho ahí como un pequeño horno, ha hecho en el paquetito, pues se unen todos los sabores y yo creo que es la mejor manera de cocinar. A mí me encanta hacerlo así en casa cuando quiero hacer algo ligerito, algo así, que se queden bien los sabores y eso. Tú sabes, ya hay muchas técnicas, pero al final las técnicas acaban perdiendo un poco los alimentos y los sabores reales de los alimentos. Claro. Y al fin y al cabo lo que hay que buscar es eso, que las pimientos sepan a pimiento y que Las que perduran son Ahí las que demuestran, ¿no?, que por sí solas conservan ese sabor. Entonces, si te parece, nos ponemos a ello. Vale, mientras tanto te voy a preguntar, porque yo sé que tú llevas con la comida sana, con la receta sana mucho tiempo, Sí. pero con los productos ecológicos, ¿desde cuándo? Los productos ecológicos empezamos este año porque José Joaquín Cesarito es muy buen cliente nuestro y una vez me lo propuso y la verdad es que yo nunca me lo había planteado. Claro, la verdura ecológica tiene sus pros y sus contras. Sus pros, pues, es ecológica, no tiene problemas de que esté tratada ni que eso. Contras, que hay veces que hay, veces que no hay, entonces Claro. eso te puede dar unos pequeños problemas que la verdad que con ellos hasta el día de hoy no estamos teniendo y la verdad es que siempre nos sirve lo que necesitamos y en un buen punto óptimo de maduración y más o menos él también ellos trabajan muy bien porque te mandan un listado de lo que, por ejemplo, en esta quincena tenemos esto, entonces pues tú más o menos sabes. Claro, te sabes hace ya- un sabes ya- estudio de lo que ahí vas está. a poder hacer. o Sabes ya necesitar. manejarte más o menos de qué es lo que puedes utilizar y qué es lo que no puedes utilizar. Ajá. Bueno, además, productos de temporada que sabemos que es lo más recomendable, ¿no? Que eso lo Ahí está. dicen los médicos y los dietistas. Claro, y encima, pues claro, este año ya hay veces, como te estaba comentando antes, ya hay veces que algunas veces las técnicas, ya por muchas técnicas diferentes que le hagas a una patata, al final sigue siendo patata hecha de alguna manera. Entonces llega un momento que cómo puedes potenciar tú ese plato de patata o eso, dando un paso hacia atrás. Uso mejor materia prima, que tenga mejor sabor, que sea el producto ecológico, quiera o no, el sabor es diferente que los otros productos, porque al no ser tratado de esto, sabor es diferente. Pero eso es verdad, tú lo has notado. Sí, se nota perfectamente y cuando tú usas un aguacate que es ecológico, un aguacate que no es ecológico, el tamaño y todo eso influye y los pimientos, el calabacín tiene un sabor mucho más fuerte, porque claro, los otros quieras o no, los tratamientos que se hacen, aunque casi todos sean para los bichos y eso, para las plagas, también ellos los crean en un clima que lo que hacen es acelerar el proceso. Al acelerar el proceso, esa verdura no tiene el mismo sabor que si tú lo crías en tu jardín o lo crías en tu casa o se cría en el campo ecológicamente, ¿sabes? Entonces eso ayuda un poco. Bueno, importante el sabor, por supuesto, en el negocio de la gastronomía, pero el aspecto también hay que cuidarlo. ¿Qué pasa con la verdura ecológica? Que se dice que muchas veces el aspecto no es lo que vende. Pero el aspecto, al fin y al cabo, este calabacín es ecológico y de verdad que no tiene nada que envidiarle a cualquiera que te encuentres en un supermercado que viene de otro sitio y viene tratado y viene de plantaciones de alto rendimiento que se le llama para sacar el máximo rendimiento posible.
Aquí nadie podía decir que es que tiene mal aspecto, que sí, que a lo mejor tomate hay uno que sea un poquito amarillito porque ellos no escogen los más bonitos para venderlos, sino que ellos te venden los que hay. Porque al ser ecológico, si el tomate es un poco feo, te lo venden, ¿sabes? Por ejemplo, este pimiento, si tiene esto, en una tienda no te lo vas a encontrar. Claro. Tú te vas a encontrar el que es rojo perfecto, el que tiene la forma... Y en muchos restaurantes tampoco te lo vas a encontrar. Ahí está. Entonces, de todas maneras, como digo yo, lo vamos a utilizar, hay veces que sí que lo usamos en crudo, pero siempre que va picado y eso, yo creo que el aspecto, al fin y al cabo, no es una cosa bastante... no es una cosa de las más importantes que nosotros podamos tener en cuenta a la hora de hacer una receta. ¿Se puede incluir en un negocio como el tuyo toda la verdura y fruta ecológica o por el tema que me has comentado antes es inviable? Es complicado respecto a eso, respecto a la temporada, a que por ejemplo tú vas a usar un plato en un poco más de tiempo que dura la temporada de ese producto, pero nosotros ahora mismo estamos trabajando casi un 80% de la verdura que utilizamos es ecológica. Por ejemplo, el tema de lechugas y eso se puede usar, pero por el volumen que gastamos es más cómodo a lo mejor comprar lo que son los paquetes que vienen ya, la lechuga mezclada, que a lo mejor tener que tener varias lechugas y la cortando al momento. No porque yo no quiera, sino porque lo que es el servicio y la manera de trabajar, la manera de comer que hay ahora mismo, te exige una velocidad, te exige ciertas cosas que, por ejemplo, aquí tenemos que usarlas. En otros sitios pues se lo pueden permitir perfectamente, el tener todo ecológico. De hecho, cada vez hay más restaurantes y cocineros que tienen su pequeño huerto y utilizan sus propios ingredientes. ¿Ha subido los precios de los platos que tienen contenido ecológico? No, porque al fin y al cabo no es una subida muy grande la que encontramos en el precio y yo lo tomo como calidad para el cliente. Así que al fin y al cabo es una cosa que más o menos podemos afrontar nosotros y no hace falta tener que subir, si la diferencia de kilo fuera de varios euros, pues a lo mejor sí, pero no nos estamos encontrando realmente una diferencia tan llamativa en el precio como para tener que subir el precio. Todos queremos estar sanos, todos queremos tener buena calidad de vida, pero ¿qué es lo que no tenemos? Exacto, tiempo. La ilusión utópica de dominar el tiempo ha sido siempre la conquista anhelada del hombre. Su control había resultado inalcanzable hasta ahora. La ciencia y la tecnología han conseguido romper el ciclo natural, acelerando el crecimiento de las plantas y animales, garantizando un mejor rendimiento de la tierra, resistencia a insectos y aumento de la producción. Está claro que los transgénicos llegan para quedarse. Alfonso, biólogo, la persona perfecta para que nos explique qué son los transgénicos. Un cultivo transgénico, los cultivos transgénicos hay que diferenciarlo claramente de lo que son organismos genéticamente modificados, es decir, están dentro del paquete, pero no todos los organismos genéticamente modificados son transgénicos, es decir, podemos hablar de mutagénicos y podemos hablar de transgénicos. En todos los casos, las especies están modificadas genéticamente. El ser humano lleva modificando las especies genéticamente desde que el hombre es hombre, desde que se inventó la agricultura y la ganadería. Si nosotros no hubiésemos modificado estas especies genéticamente, hoy, por ejemplo, no existirían los perros. Los perros vienen del lobo, que es la especie salvaje. Nosotros hemos ido seleccionando razas de lobo hasta llegar a lo que hoy conocemos como el perro, que es el género Lupus, es el del lobo y el perro es el mismo género, pero está domesticado. En vegetales ocurre lo mismo.
Tenemos el maíz, que es el que conocemos hoy en día, y su precursor, que era el teosinte. Si vemos la espiga de teosinte, el teosinte no es para nada productivo, es una espiga pequeña y no produce. Entonces, de alguna forma el ser humano fue escogiendo razas a lo largo de siglos, de manera que ha ido modificando y seleccionando el ADN de esas especies que más nos convenían para nosotros. Por ejemplo, con el tomate también ocurre, ¿no? El tomate al principio era tóxico. El tomate original era pequeño, no era productivo, y poco a poco se han ido seleccionando variedades de tomate más productivas. El otro ejemplo es el Enotriticum, que es el trigo. El trigo, al principio, era un trigo que tampoco producía, espiga pequeña, y poco a poco se fueron escogiendo razas de trigo con mayor productividad. Con esto vengo a decir que todas las especies han sido seleccionadas y modificadas genéticamente. Lo que pasa es que antes, a lo largo de la historia, el ser humano ha llevado a cabo este proceso en un montón de siglos. Y ahora, gracias a las tecnologías que tenemos, podemos llevarlo a cabo en poco tiempo. ¿Y cuándo esa intervención química entonces es cuando se le llama transgénico? A mediados del siglo XX ya empezamos a crear mutágenos. Un mutágeno consiste en coger una especie vegetal y mediante agentes mutágenos, bien por radiación o bien por otros agentes químicos, inducimos cambios en su ADN, de manera que generamos plantas con las características deseadas. Ya en los 90 empezamos a hablar de transgénico. ¿Qué significa un transgénico? Como su propio nombre indica, es transgénico, es producto de la transferencia de un gen de una especie a otra. Eso, por supuesto, genera un cambio grande en esa especie en cuestión. Eso es lo que conocemos como transgénico, que poco varía del mutagénico. No obstante, el mutagénico es legal cultivarlo y sembrarlo en España y en toda Europa, y la incongruencia es que el transgénico no. El transgénico tiene una serie de características que hay que tener un poco de cuidado con ellas. Por supuesto, esto de que el consumo, la alimentación de un transgénico puede causar cáncer, como he leído por ahí. Eso es una barbaridad, porque el ácido nucleico, que es lo que nosotros cambiamos en las especies, el ADN, es ingerido y es degradado en el estómago y absorbido por el intestino, como cualquier otra cosa que tú te puedas comer. Un filete de ternera, una lechuga transgénica o no transgénica, maíz transgénico o no transgénico. Es imposible que eso afecte de alguna forma a la salud humana. Claro que si metemos un gen dentro de una planta extraña, podemos producir una proteína que lo mismo no hemos estudiado si esa proteína puede causar alguna alergia. También es cierto que se sigue investigando, es un campo que sigue creciendo, y de hecho aquí en España es el país europeo en el que más investigaciones de este tipo se realizan y más campos se están poniendo a prueba para su metamorfosis. Bueno, España es un país que, como todo el mundo sabe, hablando pronto, España es la huerta de Europa, ¿de acuerdo? Conocemos los invernaderos de Almería, entonces España tiene que apostar fuertemente por una mejora en la agricultura. No es el transgénico el que genera el problema en la salud o el problema en... no hay un motivo real por el que un transgénico en sí, el individuo o la especie transgénica, cause algún daño. No obstante, sí es verdad que tiene algunos daños colaterales, que no están relacionados con la salud, sino más bien con el plano económico, el plano social o el plano ecológico. Hay que tener en cuenta que cuando una empresa elabora un transgénico, ese transgénico lleva el sello de la empresa. Estamos hablando de que una empresa, un sector privado, está adueñándose de algo que toda la historia de la humanidad ha sido público, que era como es la agricultura. Otro punto clave es la ecología. Cuando nosotros hacemos un transgénico, no sabemos, cuando lo sacamos al campo, no sabemos qué posible efecto puede tener la naturaleza. Estamos haciendo una especie nueva, puede competir con la especie anterior y desplazarla, ¿de acuerdo? Y otro bastante importante es el que he dicho antes, de las proteínas. Estamos hablando de que estamos generando especies nuevas que no sabemos cómo pueden responder, qué proteínas pueden usar, su metabolismo, cómo puede reaccionar. Pero en el plano de alimentación, comerse un transgénico no tiene que generar ningún prejuicio, es como comerte otra especie viva. Entonces, ¿por qué la Comunidad Europea limita el uso de transgénico en este sentido? Porque realmente, si no afecta en nuestra alimentación y en nuestra salud, y por otro lado hemos visto que la Unión Europea apuesta por el libre mercado, por el liberalismo. No hay mucha explicación de por qué, para la gente que sabemos lo que es un transgénico, no sabemos explicar muy bien por qué Europa sigue en esta línea. Europa apuesta por los cultivos ecológicos y apuesta por la agricultura sostenible. Pero tampoco tiene mucho sentido, porque la agricultura sostenible no tiene nada que ver con los transgénicos. No es el transgénico el que causa el problema, sino la forma en que se cultiva.
Cuando hacemos agricultura extensiva, que gastamos miles de litros de agua y tenemos que usar miles de pesticidas, es eso lo que causa el daño, no el transgénico. El transgénico es una especie más, ¿de acuerdo? Ahí queríamos ir también, el tema de los pesticidas, los fertilizantes, todo utilizado con productos químicos. Estamos hablando evidentemente de un tipo de agricultura que es diferente a la agricultura ecológica porque los medios que usan son naturales. ¿Cómo afecta esta química, estos productos químicos en el campo a nuestra salud? Personalmente no es aconsejable el uso de ningún pesticida en la dieta, ¿de acuerdo? Desde el glifosato, que es el pesticida más común, que de hecho Monsanto sacó una especie de soja transgénica resistente a glifosato para poder usar este pesticida en campo. El glifosato causa daños en numerosas partes del sistema del organismo, al igual que un montón de pesticidas, desde análogos de hormonas hasta posibles alergias a un montón de estos pesticidas. El uso de estos pesticidas, sin duda alguna, termina generando perjuicios en la salud. Luego, con el uso de transgénicos, por ejemplo, en maíz BT, que es el que es más conocido, podemos ahorrarnos el uso de ciertos pesticidas. O sea que estamos hablando de que no solo no tiene nada que ver el transgénico con el uso de pesticidas, sino que hay transgénicos que previenen el uso de ciertos pesticidas. De ciertos, pero no todos. Exactamente. No hace falta destrozar el agua y los recursos de una zona para darle de comer al mundo entero. ¿De acuerdo? Sin embargo, es por lo que se está apostando. El camino es este, no es, a pesar de que el argumento, el que acabamos de comentar ahora mismo, que se defiende los transgénicos desde incluso las instituciones públicas, lo defienden como que se podría acabar los problemas de hambre en el mundo y también problemas nutricionales que podemos padecer en un futuro a medio o largo plazo. El problema es que no vemos que ese camino se esté facilitando ahora mismo, sino que se va por otra vía. Sí, en otros países sí se está facilitando. Por ejemplo, en China se hizo el arroz dorado, en zonas donde la deficiencia de vitamina C era alta, se hizo arroz transgénico que era capaz de sintetizar un alto contenido en vitamina C. Sigo sin entender cómo es que la Unión Europea prohíbe este uso de transgénicos y sí deja, ya entramos en polémica, y sí permite que en Almería esté una zona que está abocada a la desertización, porque Almería va a ser desierto dentro de poco. Eso cualquier edafólogo o cualquier persona entendida de este tema puede corroborarlo. Se permita que en la provincia de Almería esté entera regada de invernaderos, con un consumo de agua brutal, y que forme especies que requieran mucha agua de regadío, como pepino, tomate, y sea exportado a Alemania. La agricultura expansiva está acabando con los recursos naturales. Sobre todo la ganadería. Con respecto al efecto invernadero, no es tanto la agricultura también está relacionada con el efecto invernadero por eso de que por los tractores, las cosechadoras, toda la maquinaria que requiere un cultivo extensivo, todo eso quema combustibles fósiles y eso aumenta los niveles de CO2. Sin embargo, la ganadería extensiva incrementa mucho más este efecto invernadero. Ten en cuenta que los gases que emite el ganado es principalmente metano, y el metano es 10, no sé si era, ahora me van a perdonar porque no me acuerdo bien, pero no sé si era 10 o 100 veces el efecto invernadero del CO2, ¿de acuerdo? O sea que tanto la ganadería como la agricultura extensiva es algo con lo que hay que ir teniendo cuidado. Cuando un transgénico es lanzado a una caja negra, como puede ser un ecosistema, al que no se conoce bien o no se conocen bien todos sus caminos y todas sus cosas, estamos alterando un sistema que no sabemos por dónde va a salir, es un sistema caótico, ¿de acuerdo? Si yo introduzco una especie, como es lo que he dicho antes, una especie vegetal transgénica en un cultivo no transgénico, podría desplazar la especie transgénica a la especie no transgénica y acabar con la especie natural, ¿de acuerdo? Podría ser o no podría ser. El único sistema de estudiar estas cajas negras es mirando la entrada y la salida de información, de materia y de energía, pero no sabemos cómo funciona, ¿de acuerdo? Por eso genera un poco de inquietud y eso es una de las causas por las que los transgénicos están un poco más vetados. Te leo literalmente un documento de Greenpeace acerca de la agricultura extensiva que estábamos comentando y el uso también de químicos en esas producciones.
provocarían el desarrollo de enfermedades, la desaparición de insectos, la toxicidad de nuestra agua y tierra, la deforestación, la contribución al cambio climático, demasiadas consecuencias negativas para el uso de una agricultura industrial y de transgénicos. ¿Qué opinas? Sí, vamos a ver. El tema de los transgénicos no tiene por qué estar ligado a la agricultura extensiva. Sí es verdad que las empresas que venden los transgénicos, normalmente los compradores suelen ser particulares o empresas que se dedican a la agricultura extensiva. Totalmente de acuerdo en que la agricultura extensiva causa todos esos problemas. No solo porque haya que usar pesticidas, o porque haya que usar mucha agua, o porque se emita mucho CO2, sino porque el uso de estos pesticidas no solo son ingeridos en la dieta, sino que son bebidos en el agua que bebemos. Porque esos pesticidas calan en el suelo, se infiltran a través del suelo y terminan en los acuíferos, y esos acuíferos te lo bebes. El desarrollo de enfermedades, no solo enfermedades ligadas a los vegetales, sino ligadas también a los humanos. No directamente por el uso de pesticidas, que sí, que también podrían desarrollarlas, sino también porque incrementa el efecto invernadero, ¿de acuerdo? El calentamiento global, el efecto invernadero, termina desarrollando la movilidad de ciertas especies de, por ejemplo, mosquitos que aquí no estaban hace no sé cuántos años. Con el calentamiento global y el cambio de clima terminan moviéndose y terminan trayendo enfermedades, ¿de acuerdo? Enfermedades que antes no estaban presentes en esta zona pueden terminar viniendo por culpa de este incremento de efecto invernadero, que es consecuencia no solo de la agricultura extensiva, sino también de todas nuestras costumbres. Seguro que dentro de 3 décadas alimentar a una población de 9.000 millones de personas será un excelente negocio para quien sepa aumentar la productividad agrícola. El camino hacia la sobreproducción alimenticia a través de la ciencia ya ha comenzado. José Antonio, responsable de Agro en PBSA, cuéntanos cuál es tu cometido en esta área. Pues mi cometido en esta área es fabricar todos los productos que demanda el campo. Que van pues, normalmente en productos vegetales, porque trabajamos más que nada a lo que es producto ecológico, cada vez más demandado en este mercado. Como sabemos, ya metidos en la Unión Europea, cada vez los estándares son más rigurosos y pues nosotros la inclinación va ahí, va a lo que es ecológico. Y en general, ¿veis que el mercado de agricultores cada vez apuesta más por esta vía, por este camino? Pues yo, por experiencia, que llevo ya cerca de 6 años en esta empresa, todos los años se ven cómo va estilazando un pedido sobre otro y cada vez el agricultor va pidiendo más y va demandando más este producto. Bueno, lo que tenemos entendido como ecológico, cuando no nos referimos a empresas como esta, como PBSA, es el pequeño agricultor que está en su huerto, en su campo, que planta y lo que planta va directo al plato. Sin embargo, aquí es algo diferente. Claro, es que todos los campos, al pedirle que salga cada vez más cosecha, necesita unos productos, necesita que ese campo no se agote, si no sería un desierto. Tú tienes que abonarlo, o tienes que abonar con un producto ecológico para que ese producto, cuando vaya al mercado, no tenga problemas. ¿Cómo interviene la ciencia, José Antonio, en nuestra alimentación hoy día? ¿Y por qué es necesario que la ciencia intervenga en ella, en el mundo de la agricultura, en tu caso? Porque ahí la ciencia interviene porque estudia cómo quitar los pesticidas, los ácidos y todo lo que se usaba antiguamente. Porque antiguamente era más veneno que ecológico lo que se le echaba al campo. O sea que ahora, a través de remedios naturales, podemos evitar plaguicidas con componentes químicos que pueden repercutir pues, en el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Pues sí, porque lo que se está usando son todos aminoácidos, todos alimentarios, y la mayoría son todos proteínas también vegetales, que no debe de tener problema para una persona, porque normalmente le estamos echando a la planta lo que casi todos los días nos comemos en una chocolatina, en un plato de comida o en cualquier cosa diaria. Desiree, técnica en laboratorio, aquí en PBSA. Cuéntame cuál es tu función. Pues aquí lo que hacemos es analizar todos los parámetros de todas las muestras, mantenemos el control de calidad, ¿vale? Desde que llega la materia prima
Por ejemplo, en este caso, en los hidrolizados de arroz, desde que llega la materia prima de arroz se le hacen una serie de parámetros, ¿vale? Como son minerales, metales pesados, aflatoxina, pesticidas, plaguicidas, se le hacen los transgénicos, toda la microbiología, y una vez que vemos que todos esos parámetros cumplen, se mete en proceso. O sea, según el público al que vaya a ir dirigido el producto, tenéis unos parámetros diferentes a otros. Sí. Ya también, según veamos los parámetros de la materia prima, se le asigna a cada división, porque si, por ejemplo, hay parámetros que no cumplen para baby food, pues sí que puede ir para nutrición deportiva, puede ir para cosmética o puede ir para agro. ¿Cuáles son los patrones comunes que en el análisis pues realizamos lo que son los metales pesados, lo tenemos que mirar siempre, las aflatoxinas, porque es veneno, pueden matar, y eso hay que cumplirlo al pie de la letra. Los pesticidas, plaguicidas también, ¿vale? Y los transgénicos, porque ya dando libre de transgénicos ya te dice que la proteína es vegetal. Iñaki, director, muy buenas. Muy buenos días. Cuéntanos cómo ves la alimentación del siglo XXI. Pues la alimentación del siglo XXI, que es en la que estamos ya, está inmersa en una revolución absolutamente enorme, por dos motivos principales. Somos cada vez más ciudadanos en el mundo, necesitamos alimentarnos más y hay una tendencia a tener las mismas hectáreas cultivables, ¿vale? A eso si añadimos pues, procesos de sequía y falta de agua, pues hay que reorganizar absolutamente toda la nutrición. De manera que los alimentos, pues sí, hay alimentos naturales, hay alimentos cada vez más ecológicos, pero haya también pues, mezclas, componentes, premixes nutricionales que nos ayuden a alimentarnos y a seguir viviendo pues, más años, porque la realidad es que somos cada vez más y vivimos más años. Con lo cual, pues, suplementos nutricionales basados en antioxidantes, en vitaminas naturales, en proteínas, lípidos y carbohidratos, pues son elementos que cada vez más el mercado va produciendo y la demanda global va creciendo. O sea, por lo que me comentas, podría ser un problema a medio y largo plazo si no contáramos con suplementos nutricionales. Efectivamente, ¿por qué? Porque cada vez somos más personas, muchas veces no tenemos tiempo para cocinar y todos los seres humanos necesitamos al día 50 gramos de proteínas, porque las proteínas que nosotros fabricamos van directamente o a la regeneración de tejido muscular, generación de pelo, crecimiento, etcétera, etcétera. Si esas proteínas no las absorbemos de la carne, el huevo, el pescado, que cada vez se cocina menos en casa, pues las tenemos que absorber de complementos nutricionales que sirven para fortificarnos. Menos tiempo en la cocina hoy día también implica que nos tengamos que alimentar de una manera diferente. Está claro, cada vez compramos más productos precocinados, cada vez compramos más refrescos. ¿Y qué tienen los precocinados y los refrescos? Sobre todo carbohidratos, azúcares y moléculas que no son óptimas para el desarrollo y el crecimiento de las personas. Hay una corriente social que todavía reniega o recela un poco de los productos en los que la ciencia interviene de algún modo. Sí, porque es muy importante, todos los productos, sean naturales o sean sintetizados por la ciencia, en exceso son malos. Con lo cual nosotros necesitamos una cantidad mínima de proteínas o de vitaminas y si nos pasamos de las cantidades es malo para el organismo. Entonces es como todo, ¿qué le ha pasado al deporte? Que se ha abusado muchísimo en dietas no controladas, dietas basadas en hiperproteínas, la famosa dieta Atkins, donde una persona sin control médico pues cambia su dieta por completo. Entonces cambiar, irse a los extremos son malos, es la realidad, pero se produce ese efecto por abusar en exceso de moléculas o de productos. Esto no pasa a nosotros, si tomásemos el día entero pues pasta, sería totalmente dañino para nuestro organismo, porque nos faltarían lípidos, nos faltarían proteínas. ¿Vale? Y él ha pasado exactamente lo mismo a la nutrición deportiva, los excesos de nutrientes son totalmente dañinos, como un medicamento en exceso pues puede generar bastantes problemas. En este verano también sucedió un caso en el que se implicaba vuestra empresa en un olor que corría en prácticamente todo el viso del Alcor maloliente durante, como decíamos, este verano. ¿Se puede decir algo al respecto de este caso? Pues sí, la verdad es que nos pasa no es la primera vez, yo me acuerdo que el verano pasado, de este verano no somos conscientes absolutamente de eso, sí que de verano pasado, pero muchas veces nos ha ocurrido que nos confunden nuestros problemas con estiércol, con residuos descontrolados. Nosotros todo lo que fabricamos, como antes nuestro compañero lo ha expresado, son fertilizantes y bioestimulantes perfectamente controlados, sin ningún residuo y sin ninguna toxicidad, y están perfectamente controladas todas las aplicaciones agronómicas, tanto con distribuidores como clientes.
Además habéis tenido conversaciones también con las instituciones pertinentes sí, para nosotros aclarar el asunto. Estamos siempre auditados por nuestros clientes, auditados por la Junta de Andalucía, hemos estado con las instituciones, con el Ayuntamiento en su día y bueno, intentamos contribuir dentro de lo posible. Lo que sí es cierto es que, bueno, que todos los fertilizantes que comercializamos pues están perfectamente regulados y no tienen ningún problema. ¿También la cocina de, como decíamos, de nuestras madres, de nuestra abuela, estaba incompleta o esa sí que tenía todos los nutrientes que necesitábamos? Esa cocina no estaba incompleta, pero esa cocina tenía todos los nutrientes que necesitamos y todo el tiempo necesario para hacerlo bien y hacer un buen potaje y un buen puchero, pues nuestras abuelas, ¿no? efectivamente, necesitaban por lo menos sus 2 horitas o su hora y media para hacer bien las cosas. Curiosidad me mata, ¿Sí? ¿Habéis tenido que utilizar alguna vez la ducha que tienes detrás? No, gracias a Dios, como no utilizamos ningún disolvente orgánico ni ningún producto químico tóxico, pues realmente utilizamos harinas vegetales, agua y varios enzimas. Entonces, o sea, que está aquí por protocolo. Está porque un laboratorio tiene que tener una ducha de emergencia. La química y la biología, sin duda alguna, mejoran la productividad y ayudan a la agricultura, pero siempre con cautela, siempre hay que usar las cosas con cautela. La química va a tener que combinarse con la biotecnología, que es lo que hacemos en esta compañía. Por eso la fusión de química y biotecnología pues está generando los productos de hoy y los del futuro. O sea, alimentación sin la intervención química y de la biotecnología en un futuro próximo no se contempla. No, es que la biotecnología ya está en muchos de nuestros alimentos. Desde una cerveza tiene biotecnología, desde un vino tiene biotecnología. La planta la vas a cultivar y producción vas a comer mucho y después el precio de la producción, ¿qué? ¿Y cuánto va a valer ese producto que le vas a echar o esa semilla? Que tú no lo vas a poder crear, aquí muchas semillas la producimos nosotros, la reproducimos nosotros de un año para otro, pimientos de 40 años, tomates de 45 años. Y la echamos de un año para otro, ellos rompen ese ciclo. Cuando dicen, sí, el transgénico ayuda a quitar el hambre del mundo, es verdad, el transgénico ayuda a quitar el hambre del mundo. Ayudaría si se cambiara el concepto de o sea, la producción que hay ahora de exactamente. transgénicos. Y evidentemente una especie de tomate no se puede criar en medio del desierto. Somos el país de la Unión Europea que más producción transgénica tienen en sus tierras. ¿Hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos, a bioministros que están relacionados con familiares de altos cargos de Monsanto y lo permiten. Es todo un tema personal y de lucrarse algunos en contra de todo y de la naturaleza y del propio país. ¿Qué es lo que quieren? Son las mismas farmacéuticas, le meten un gen para que tú te combatas con un fitosanitario, sí. Así fuera para allá, ojalá. Podemos prevenir en gran medida este uso de estos pesticidas y una agricultura más controlada y más sostenible. Especies que no requieran tanta agua en climas áridos, por ejemplo, sería una buena solución, ¿de acuerdo? O, ¿por qué no?, el uso de la biotecnología y de la ciencia para crear especies que no requieran tanta agua. La producción de alimentos en nuestro mundo es brutal, tan brutal que podríamos haber alimentado ya 1000 veces el mundo entero y sigue habiendo pobreza alimenticia. ¿Qué opinas al respecto? Tú lo has dicho, si es para cambiar el mundo, que me lo traigan mañana, que yo siembro todo de transgénico, aunque tenga otra convicción. Pero si es para hacer a los agricultores dependientes a ellos, no. El argumento de los defensores del cultivo extensivo y la ganadería extensiva, que tantos recursos gasta y tantos pesticidas obligan a usar, no es otro que lo que se conoce como techo malthusiano, techo de Malthus. Malthus fue un científico que dijo que si la población mundial sigue creciendo a este ritmo, llegará un punto en que los recursos que generemos serán insuficientes. Eso es verdad, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo no estamos en ese techo. O sea, ahora mismo no es obligatorio llevar una agricultura tan agresiva. El problema ahora mismo en la tierra no es la producción de alimentos, sino la distribución de estos alimentos. Es más aconsejable cultivos regionalizados y que regiones se abastezcan a sí mismas antes que áreas de tierra inmensas que den de comer a países enteros. Ya los países de Sudamérica están aprobados, allí los niveles de pobreza siguen igual aumentando. África sigue sin comer y producción
tú lo has dicho, tenemos producción que tiramos muchísima y no va para allá. Si fuera para allá, ojalá. La dieta mediterránea es una de las mejores dietas que hay y España estamos viendo en todos los periódicos que cada vez tenemos muchísimos más problemas de obesidad debido a que se come mal, pero tenemos todas las materias primas fantásticas. ¿Qué va a ser lo que va a pasar a partir de ahora? El uso de transgénicos será más tarde o más temprano inevitable. Eso se queda en la planta. Si mata el bicho, algo se queda. Entonces, en cuanto a la salud, al medio ambiente, no respeta los ciclos naturales y la salud, tantos cánceres hoy día, como parecen y hay estudios que dicen que viene de eso. Las farmacéuticas son las que mandan los fitosanitarios y lo ocultan. A nivel europeo hay una regulación muy estricta donde está totalmente prohibido el uso de transgénicos y es la tendencia real del mercado, ¿vale? Los transgénicos sí que se están utilizando en industrias como la farmacia, para producción de medicamentos, para tipos de enzimas, pero en nutrición humana a día de hoy está totalmente prohibido el uso de transgénicos y la tendencia del mercado es a ir a productos ecológicos, libres de residuos, es decir, sin pesticidas y plaguicidas y lo más natural posible. El uso de transgénicos será necesario. El uso de la agricultura extensiva hay que recortarlo, sea como sea. Terminar recortándose, eso ya depende de los gobiernos. ¿Tú qué crees? Y de que nosotros... Curiosamente, mi opinión personal es que este cambio no debemos dejárselo a los gobiernos, sino que tienen que ser cambios regionales y cambios pequeños en pequeños grupos de personas, ¿de acuerdo? Si seguimos comprando en grandes superficies y seguimos gastando y esperando que nos den de comer ciertos países, pues vamos a seguir con esta dinámica, ¿de acuerdo? Pero si nos dedicamos a comprar productos locales y a apoyar este tipo de agricultura, no estoy hablando de pedírselo a una sociedad, al gobierno o pedir cambio, no. Hacer el cambio. Nosotros tenemos que comprar este tipo de cosas, nosotros tenemos que ir al supermercado de al lado o exigir a los supermercados grandes que compren productos locales. Vuelvo a repetir, el problema no es la producción, el problema es la distribución, ¿de acuerdo? La conciencia social. La conciencia. Tenemos que comprar local y tenemos que hacer esto. Y el cambio lo tenemos que llevar a cabo nosotros. Si no hacemos nada de esto, evidentemente la agricultura extensiva será el futuro, claro. Perdemos la tierra, vendemos nuestros países, el medio ambiente ya no puede seguir soportando más golpes bajos. ¿Realmente nos merecemos sobrevivir a costa de la naturaleza? ¿A costa de quien nos dio la vida? Cada uno de nosotros podemos tomar medidas y decisiones a favor del clima, de la salud y de la economía sostenible. Y aunque optar por el consumo local no es la solución universal, la economía de los alimentos locales es actualmente un buen punto de partida para ayudar a nuestro planeta a no depender de la bóveda del fin del mundo.